Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos, dependiendo de cuándo o dónde nos estén escuchando. Nosotros estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, a través de los estudios de Unión Radio y toda su programación de podcast y contenido web que tenemos para ustedes diariamente. Un placer estar de nuevo con ustedes, gracias por estar con nosotros y recordarles nuestras señas @JulioCastroM, @MundoURWeb, que salimos a través de la plataforma matriz de YouTube, pero también nos encuentran en Spotify o Apple Music, en cualquiera de los buscadores, colocan Parte Médico Julio Castro y pueden incluir alguna palabra clave de algún tema específico y ahí sale cada uno de nuestros programas después de 2 años de contenido que tenemos de podcast para ustedes. Recordarles que a pesar de que, o a la vez de que los programas salen semanalmente, cada semana un contenido nuevo, todos estos contenidos quedan guindados en la plataforma y ustedes pueden oírlos en cualquier momento de su trabajo, de camino a hacer ejercicio, puede estar en su casa, pueden verlo cuando están en su casa descansando, cualquiera de estos temas que son de utilidad y que hacemos con todo cariño para todos ustedes. Como siempre, trayéndole temas frecuentes en nuestra práctica diaria y lo que nos comentan. Hoy vamos a traer un tema del uso de medicamentos, en particular de antibióticos durante el embarazo. Y vamos a conectar con otro tema que son algunas infecciones importantes en el embarazo, sobre todo que debemos evitar. Con mucha frecuencia vemos pacientes, sobre todo en este momento que hay infecciones respiratorias, mujeres embarazadas que tienen que tomar un medicamento, un antibiótico porque tienen una infección respiratoria o tienen una infección urinaria y siempre viene la angustia, la pregunta, ¿lo puedo, lo debo, lo tomo, no me lo tomo, cuál sí, cuál no, etcétera, etcétera? Y hay toda una angustia relacionada con ese evento que hoy queremos un poco aclarar para ustedes. Lo primero de ello es que en general cualquier medicamento tiene una potencialidad de toxicidad para el ser humano y tanto para la madre como para el niño. Y esta es un nivel de toxicidad sobre lo cual cada medicamento hoy en día tenemos lo que llamamos la clasificación de toxicidad para el embarazo, y les voy a explicar cómo se produce esa clasificación. Y cada vez que yo voy a tomar un medicamento, debería preguntarle a mi obstetra o a mi médico tratante, doctor, debería preguntarle a la mujer embarazada, en qué clasificación está este medicamento. Habitualmente, las mujeres embarazadas usan, por ejemplo, ácido fólico, usan hierro, usan algunas vitaminas que consideramos hoy en día seguros, pero eventualmente surgen otras necesidades. La paciente es epiléptica y toma algún anticonvulsivo, la paciente es asmática, toma medicamentos para el asma, la paciente es diabética y puede tomar medicamentos para la diabetes, la paciente es hipertensa y necesita tomar tratamientos para la hipertensión. Todos y cada uno de estos medicamentos que utilizamos para controlar enfermedades debemos conocer cuál es la condición o el posible impacto que puede tener sobre la madre embarazada, sobre el feto, porque la mayoría de los medicamentos pueden pasar a través de la placenta. Entonces, amigo, la primera es cómo se clasifican estos medicamentos. Hay una clasificación internacional que utilizamos que tiene 4 niveles. El nivel 1 o A es en el cual los medicamentos son completamente seguros. Es decir, hay evidencia científica clara, sin duda, de que ese medicamento no produce ningún efecto ni en la mujer embarazada ni en el feto. Hay estudios que demuestran en animales y en humanos que estos medicamentos son seguros, ¿ok? Voy a dar un ejemplo de ello, el acetaminofén, es un medicamento que hemos utilizado muchísimo y ya hay la suficiente experiencia para saber que este es un medicamento de clasificación tipo A o tipo 1. La clasificación puede ser en letra, puede ser en números, es indistinta, pero el rango más bajo es el rango donde hay estudios que han demostrado que no hay riesgo. El segundo tipo son los que llaman tipo B, ¿ok? Son estudios que hay estudios en animales donde han demostrado que no hay efectos negativos, ¿ok? Y puede haber en humanos o puede no haber en humanos, ya es un nivel de mayor incertidumbre, donde no se conoce el efecto de este medicamento en humanos, pero hay datos en animales donde hay evidencia de que no producen efecto. Esa es la clasificación número 2 o B. La clasificación número 3 o C es un riesgo que no se puede descartar. Es decir, los estudios en humanos que se han realizado no son conclusivos o no son concluyentes y en animales de experimentación hay resultados que apuntan a que pueda haber algún grado de teratogenicidad, es decir, de efecto sobre el feto o sobre el niño de este medicamento. Y los grupos C
los grupos D o grupo 4, es donde hay evidencia a través de estudios, investigaciones o de análisis de vigilancia por mercadeo de que puede haber o hay un riesgo para el feto. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero si hay un medicamento que definitivamente produce efectos en el feto, ¿por qué utilizarlo? Bueno, porque puede haber en esta condición una situación donde la madre corre riesgo su vida, y esa madre obviamente puede tener otros hijos, tiene una familia, tiene responsabilidades, y es una decisión que el equipo médico debe tomar junto con los familiares de balancear el riesgo-beneficio de ese medicamento en relación a la posible teratogenicidad. Voy a poner un ejemplo. Supónganse que una madre le da una meningitis, una infección por bacterias del sistema nervioso. Si uno no trata una meningitis, puede ser 80% mortalidad. ¿Okay? Y en esta condición puede ser una infección respiratoria. Por ejemplo, hoy en día pudiera una embarazada contagiarse de influenza, por ejemplo, o pudiera contagiarse de COVID, por ejemplo, o pudiera tener una infección urinaria severa que comprometa su vida. En estas condiciones que, en el caso específico de enfermedades infecciosas, comprometen la vida agudamente de la madre, uno tiene que balancear cuál es la probabilidad del riesgo que ese medicamento puede producir al feto. Por ejemplo, sabemos que determinado antibiótico puede producir un efecto sobre el feto en 1 o 2% contra un porcentaje de mortalidad de una meningitis que puede estar cercana al 60 o 70%. En esta disyuntiva tenemos que tomar una decisión clínica de qué es lo menos malo para la paciente y para el feto, y ahí podemos eventualmente utilizar medicamentos que, a pesar de que sabemos que pueden tener un efecto sobre la madre o sobre el niño, el riesgo de un evento severo sobre ambos puede ser mucho mayor. Y la quinta condición es la que llamamos condición X, es decir, la clasificación X o la escala número 5, donde hay una contraindicación absoluta del embarazo. Voy a poner un ejemplo histórico conocido que es la talidomida. La talidomida es un medicamento que se utiliza se utilizó al principio como un medicamento antinauseoso para las náuseas de las mujeres embarazadas. Hoy en día se sabe, comprobado con una probabilidad altísima, la talidomida puede producir un efecto teratogénico claro, muy severo, muy importante y de muy alta probabilidad. Hoy en día la talidomida casi no se utiliza en muy pocos indicaciones médicas. Por supuesto, tenemos que garantizar que la madre no esté embarazada para utilizar talidomida, porque tiene otros usos eventualmente en unas áreas, como en el área dermatológica, en el área inmunológica, pero son drogas que definitivamente no utilizamos durante el embarazo. Entonces, las primeras clasificaciones y la lista, uno hoy en día la puede buscar en internet, pero igual es bueno que se la pregunte a su médico. Y, por ejemplo, puede darse el caso de que una mujer tiene una infección urinaria, que es una infección frecuente durante el embarazo, y la mujer requiere tratamiento. Entonces, debemos escoger antibióticos que sean de clasificación A, B o eventualmente C, si la enfermedad es muy severa, que pueden utilizar en el embarazo. Es importante que nosotros siempre preguntamos, cuando tenemos que tomar esta decisión, en qué momento del embarazo está. Porque la capacidad de toxicidad de los medicamentos y de las infecciones sobre el niño o sobre el feto son diferentes en el momento que se produce bien la infección o bien la exposición del agente químico. El primer momento crítico es antes de los 20 días posterior a la fecundación, es decir, muy temprano en el embarazo, que sería cercano al primer mes, porque es el momento donde se está estructurando la primera forma de ese ser humano que se está formando, y ahí los efectos son de un tipo específico. El segundo momento es lo que llamamos el momento de la organogénesis, es decir, donde los órganos se están integrando, los órganos se están formando, y esto dura en lo que llamamos el primer trimestre del embarazo. El tercer momento es después de la organogénesis, que es el segundo y tercer trimestre del embarazo, donde tanto las infecciones como los agentes químicos pueden tener un impacto determinado. El cuarto momento sería el momento del parto, es decir, el momento periparto. Por ejemplo, voy a poner una circunstancia en la cual una madre que está iniciando trabajo de parto se contagia de influenza un día o 2 días antes del parto. Es decir, la mujer le da influenza durante el parto durante esas 24 o 48 horas del parto. Esto tiene connotaciones para la madre,
que va a tener influenza, pero también para el niño que nace, porque el niño puede contagiarse de influenza de su madre durante esos momentos periparto. Y finalmente hay otro que no podemos dejar al lado, que es la lactancia materna. Es decir, a través de la lactancia materna, a través de la leche, pueden pasar algunos medicamentos, pueden pasar inclusive algunos virus, y son circunstancias que nosotros tenemos que tener claro en qué momento de cada uno de esos 5 momentos diferentes de la mujer embarazada pueden producir estos daños sobre el niño o sobre la madre que tenemos que tomar en cuenta. Uno de los elementos que quiero traerles hoy a ustedes es que las mujeres embarazadas deberían tener un protocolo de pesquisa, es decir, investigación de enfermedades que no dan síntomas en la mujer embarazada, que son fundamentales para que evaluemos el riesgo de que esa mujer, esa madre embarazada, tenga algunas infecciones que nosotros podemos modificar o que podemos, sabiendo que existieron o que no existieron, podemos modificar de alguna forma la evolución de esto. O que el impacto que produce estas infecciones en la madre durante el embarazo son particularmente importantes o particularmente teratogénicas. El primero de ellos, por las connotaciones que ustedes entenderán claramente, es el VIH. Toda mujer embarazada, lo repito, debe tener una prueba de VIH, no importa en qué parte del mundo vaya a parir o en qué parte del mundo esté. Los estados deberían garantizar que el 100% de las mujeres embarazadas tiene una prueba de VIH, sobre todo idealmente en el primer trimestre del embarazo. O idealmente, la recomendación internacional es que se repita en el tercer trimestre porque la mujer puede infectarse en ese camino. ¿Por qué esto es tan importante? Bueno, porque hoy en día los protocolos de transmisión perinatal, que es como se llama, una mujer que tenga VIH, tenemos la probabilidad casi el 95-98% de evitar que esa madre que ya se infectó de VIH le transmite el VIH a su hijo. Hoy tenemos protocolos bastante estandarizados, bastante simples, bastante económicos y bastante efectivos que hacen que una mujer que tenga VIH no le transmite el VIH a su hijo, y la única forma de saber si esa mujer tiene VIH es que tenemos que hacerle una prueba, a menos que ya sepamos que tiene VIH. Entonces, VIH es una de las pruebas mandatorias de cualquier embarazo, idealmente en el primer trimestre, idealmente teóricamente en el tercer trimestre del embarazo. Otra de las pruebas que debemos hacer es la prueba de VDRL, que es la prueba de sífilis o cualquier otra prueba de sífilis. ¿Por qué? Porque la sífilis congénita, la sífilis es una infección que produciéndose en el embarazo o teniéndose antes del embarazo y evidenciándose durante el embarazo o habiendo infección activa durante el embarazo, podemos producirle al niño lo que se llama una sífilis congénita. Es decir, el niño se infecta durante el periodo de gestación y tiene consecuencias terribles para ese niño una vez que nace. Entonces, la detección de la sífilis de una madre embarazada se hace con una prueba bastante simple, es una prueba en sangre que se llama VDRL, se llama en Venezuela, pero hay otras pruebas treponémicas y nosotros debemos garantizar que toda mujer embarazada debería tener una prueba de VDRL. Otra de las pruebas que recomiendan es la detección de anticuerpos de rubiola. La infección por rubiola es altamente teratogénica cuando se produce durante el embarazo. Entonces, ¿por qué tiene que hacerse la prueba? Porque una vez que una mujer, nosotros detectamos que la mujer embarazada tiene 23 años, por ejemplo, y se embarazó y le hacemos unos anticuerpos de rubiola, si esa mujer estuvo expuesto al virus de la rubiola o estuvo vacunada previamente, su patrón de anticuerpos nos va a decir, esa mujer ya tuvo rubiola, no le puede volver a dar, la rubiola no repite, o estuvo expuesta a la vacuna, por lo cual está protegida y es imposible que esa persona tenga rubiola durante el embarazo. Y eso de alguna manera la protege. Conocer ese perfil con anticuerpos de rubiola es muy importante en la consulta prenatal regular para esos pacientes. Otra de las pruebas de pesquisa que se recomienda es que se recomienda en el tercer trimestre, habitualmente en el último mes de embarazo, hacerse una prueba de detección de estreptococos vaginal. ¿Por qué se hace esto? La primera causa de sepsis perinatal, es decir, de la mujer que tiene un parto y posteriormente tiene una infección asociada al momento del parto, es por una bacteria que se llama estreptococo. Este estreptococo se puede pesquisar bien en la orina y se puede pesquisar bien en un pool que se hace en el pool vaginal. Esto lo hacen o deberían hacerlo los médicos obstetras como un patrón regular, porque la mujer que está portadora de estreptococo, aun cuando no tenga síntomas, debería recibir tratamiento. Es decir, hay un esquema de tratamiento con antibióticos muy simple, muy barato, muy efectivo, que la mujer embarazada debería recibir antes del parto, las mujeres que son portadoras de estreptococo.
y requieren ese protocolo de tratamiento. Otra de los sitios de pesquisa es porque es muy frecuente las infecciones urinarias, y una infección urinaria asintomática en una madre que va a parir es un riesgo aumentado de infección perinatal alrededor del momento del parto o en el momento posterior al parto. Entonces, es otra de las pesquisas que se hace: infección urinaria, detección de infección en la orina o detección de cultivos de orina para detectar si una mujer tiene una infección urinaria sintomática o asintomática. Dos de las nuevas infecciones que son particularmente críticas durante el parto, o sea, durante el periodo de parto, no necesariamente durante el resto del embarazo, son COVID e influenza. Hoy en día se sabe que las mujeres que se infectan de influenza cercanos al momento del parto tienen un riesgo 3 o 4 veces mayor de una mujer que no está embarazada o que no tiene parto para producir enfermedad severa como influenza. Ya lo vivimos con H1N1, lo hemos vivido recientemente con influenza. Por lo tanto, si usted tiene un cuadro respiratorio gripal cercano al momento del parto, hágase una prueba de influenza que va a ahorrarle muchos dolores de cabeza y va a hacer que sus médicos tengan mejores herramientas para decirle qué hacer. Lo mismo pasa con el COVID. El COVID nos dejó como mala experiencia que las mujeres que tenían infección periparto, es decir, alrededor del momento del parto, tenía riesgo para ella aumentado, riesgo para el niño aumentado de tener enfermedad severa. No así pareciera que el impacto del COVID en la otra parte del embarazo, es decir, temprano en el embarazo, no pareciera tener de efectos importantes sobre el feto, sobre la madre, a diferencia de cuando se produce durante el momento del parto. Estos son, diríamos, las condiciones infecciosas frecuentes, regulares. Hay otras que no son tan frecuentes. Por ejemplo, una mujer embarazada le puede dar hepatitis A, le puede dar otras infecciones agudas. Y en otro momento o en otro programa haremos cuál debería ser el esquema de vacunación de una mujer embarazada, que debería recibir un esquema de vacunación intenso para garantizarle un embarazo y un puerperio, que es el momento posterior al parto, lo más seguro posible. Bueno, amigos, estos son los elementos que quería hablar con ustedes, porque hay mucho folclore en relación a la utilización de medicamentos y en particular de antibióticos en el embarazo y las infecciones que se producen en el embarazo, y cuál es el protocolo de pesquisa que cualquier mujer embarazada en Venezuela debería tener como una pesquisa mínima. Se les quiere mucho. Nos vemos en una próxima entrega de Tu Parte Médico. Acuérdate que puedes compartir todo este contenido a través de tus redes sociales, de WhatsApp, de mensajes de texto o cualquiera otra de las redes sociales que permitan enviar link. Solamente copiando el link que está en la parte de abajo lo puedes compartir. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.